Hola, les saludo. Hoy me gustaría hablar sobre la velocidad de clics, es decir, discutir la velocidad de alargamiento con ellos. Un tema muy importante, es decir, el tema que a la mayoría también les preocupa de alguna manera porque tiene un gran impacto en el periodo de alargamiento, es decir, el tiempo que se pasa en el alargamiento. Tengo que decir esto como algo básico, simplemente introducir que la duración del tiempo de extensión o el periodo de la extensión realmente no es relevante para mí al principio. Eso quiere decir que lo peor que puedes hacer es alargar o correr a toda velocidad hasta una fecha determinada, porque entonces seguro que no estás en un nivel en el que me gustaría que estuvieras, es decir, en un nivel equilibrado o parejo en la extensión entre extensión ósea y extensión muscular. Porque en eso me enfoco, directamente en eso. Eso significa que los voy a nivelar con la extensión y con la velocidad de extensión a un nivel, donde puedan absorber el 100% muscular. Ya he explicado y discutido todo esto en los vídeos anteriores. Ahora quiero abordar en este video que su velocidad de alargamiento individual depende de cuánto alargamiento muscular puedan absorber por día. Y eso depende de muchísimos factores. Son diferencias increíbles. Por un lado, genéticamente cuál es su configuración de tejidos blandos. Luego, por supuesto, depende de cuánto estiramiento puedas hacer a lo largo del día, hora a hora. No pueden necesariamente estirarse más fuerte, sino que solo pueden estirarse durante más tiempo, es decir, estirarse durante un periodo de tiempo más largo. Y eso, por supuesto, es un factor esencial, ya sea que estiren, por ejemplo, 3 horas al día o 5 o 6 horas al día. Y por supuesto hace una gran diferencia si además tienen hacer un trabajo al 100%, hacer un trabajo al 50% en esencia. Poder dedicar todo el día a los ejercicios de estiramiento o tener familia al mismo tiempo o cualquier otro trabajo o actividad. Eso hace una gran diferencia en términos de la tensión que pueden absorber y, en consecuencia, cuántos clics pueden hacer y qué velocidad de alargamiento pueden alcanzar. Clics, lo mostraré de nuevo aquí. En la pantalla, un clic son exactamente 0,052. 0,52 milímetros. Esto significa que 20 clics reflejan 1 milímetro y 10 clics representan medio milímetro. El procedimiento estándar para una velocidad de extensión es en el área del muslo, de modo que inicialmente podemos ir relativamente alto con la velocidad de extensión. Es decir, ahí subimos durante un corto periodo de tiempo 15 clics. Esos son aproximadamente 3/4 de milímetro por día. El trasfondo es el siguiente. Ustedes entran en todo el proceso con una cierta flexibilidad de reserva, es decir, su musculatura. Al principio no está tensa como una cuerda de guitarra, sino que tiene una cierta flexibilidad. Y quiero aprovechar esa flexibilidad primero. Es decir, al principio se puede alargar un poco más rápido hasta que uno llegue lentamente al nivel de tensión. Sin embargo, el nivel de tensión aparecerá relativamente rápido, especialmente en la zona del muslo. Así que después de la primera fase inicial, bajamos a medio milímetro velocidad de alargamiento por día porque no quiero que entren en la fase de tensión de manera abrupta, por así decirlo, sino que deberían ser introducidos lentamente. Si entran ahí rápidamente, puede suceder que desarrollen déficits musculares y compensar estos déficits musculares es prácticamente imposible en el contexto de la extensión, porque se suman nuevas tensiones cada día. Es decir, tendrían que empezar a liberar más del 100% de la precarga. Y eso es casi imposible. Es decir, justo en esta fase, cuando la tensión aparece, deben seguir manteniéndose erguidos, las piernas deben mantenerse bien juntas y cuando sienten la tensión o en la fase de tensión, aproximadamente 1,5 centímetros en la zona del muslo y quieren aumentar la velocidad, eso no es ningún problema. Entonces aumentamos lentamente la velocidad en general de 1 a 2 clics por pumpa semana, porque
La clínica de la tensión aumentada, es decir, la clínica de más clics, siempre necesita aproximadamente de 4 a 5 días para que la sientan también a nivel muscular. Y lo mismo ocurre cuando reducen. Si se dan cuenta de que tienen una velocidad demasiado alta, que no pueden manejar la tensión y luego reducen la velocidad de los clics, eso también tomará de 4 a 5 días hasta que entonces sentirán un cierto alivio y por lo tanto experimentarán menos tensión. Es decir, cada cambio en la velocidad de los clics tiene un efecto retardado en su clínica. Debo decirles con sinceridad que el 80 al 90% de mis pacientes se sienten maravillosos, probablemente con una velocidad de clic promedio de 10 clics más o menos 2 clics por día durante todo el alargamiento. Ese es aproximadamente el rango de velocidad entre 0.4 y 0.6 milímetros por día. Ahí los dos pacientes pueden caminar bien, pueden reducir sus analgésicos y duermen bien por la noche. Y entonces no es ningún problema soportar la fase de alargamiento durante un periodo más largo. Al final eso no cambia mucho, tal vez 1 o 2 semanas después. Si ellos alargar medio milímetro por día o alargar 0,6 milímetros por día, pero eso hace una gran diferencia durante el alargamiento porque pueden controlar la tensión mucho, mucho mejor. No obstante, no los llevaré a niveles bajos, como diré, si ustedes también pueden compensarlo. Es decir, mi grupo de pacientes tiene una velocidad de clics de aproximadamente 8 clics hasta 18 clics de altura. Hay pacientes que pueden absorber esto muy bien, tanto genética como muscularmente, si pueden hacer más clics. Si no obstante, logran estar en buena forma con una velocidad más alta, es decir, mantenerse erguidos sin déficits musculares. Entonces soy el último que los presionará de alguna manera. Pero no deben aumentar eso rápidamente y deben actuar desde una buena línea base. De lo contrario, eso terminará relativamente rápido en un déficit muscular. De lo contrario, si quieren mantenerse en un nivel seguro, entonces la velocidad de clics de medio milímetro por día ha demostrado ser efectiva. La verdad es que la mayoría de mis pacientes lo hacen y se sienten muy muy bien con eso. En la zona de la pantorrilla es un poco diferente en comparación con la zona del muslo. En la zona de la pantorrilla, el nivel es relativamente plano. Eso se debe simplemente a que en la zona de la pantorrilla no pueden hacer clics a velocidades tan altas. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. También en lo que respecta a la elongación de los nervios, yo calcularía con una velocidad de clics entre 8 y 10 clics, es decir, entre 0,4 y 0,5 milímetros por día. En realidad, no deberían hacer más que eso. Y la mayoría de los pacientes ya sienten la tensión aumentada en la zona muscular y en parte también en la zona de los nervios, que con esta velocidad también les es suficiente. Es decir, el periodo de elongación es por lo tanto un poco más largo en la zona de la pantorrilla, pero esos son puntos de referencia en los que me guiaría. Definitivamente desaconsejaría hacer mi cálculo con 1 milímetro al día. Eso me parece demasiado rápido para la mayoría de mis pacientes, demasiado rápido. Primero me orientaría con mi cálculo a medio milímetro por día. No establecería momentos fijos. Para el final de la elongación, no quiero que mis pacientes se sientan presionados de ninguna manera si se dan cuenta de que no pueden mantener esa velocidad, porque eso sería lo peor. Y entonces calcularía primero con medio milímetro, así siempre estarían en el lado cómodo en el marco de la elongación. Muchas gracias.